A veces las mejores cosas pasan por casualidad. Así supe yo del árbol Magnolia guatapensis, una tarde de esas, en las que el sol ilumina la represa de Guatapé. Conversaba con Miguel Arcila, con quien comparto intereses por el medio ambiente. Esa tarde me contó sobre esta especie de árbol que está en vía o en peligro de extinción. Y nuestra conversación fue tan llamativa, tan esperanzadora, que luego de eso decidimos iniciar un proyecto para que todo el municipio guatapense la conociera también. Bueno, el Magnolia guatapensis entonces tenemos que fue descubierto en 1986, que primero fue referenciado en Guatapé, ¿cierto? Por lo que se llama Magnolia guatapensis. Como datos tenemos de pronto como ubicaciones donde podríamos buscar, tenemos en la vereda Santa Rita, en el monasterio, y fuera de Guatapé tendríamos que buscar de pronto en el Jardín Botánico y en Yarumal. Ya la cuestión sería buscar un experto, alguien que nos pueda colaborar, pero ¿quién podría ser esa persona? ¿Y por qué no entrevistamos a los que hicieron este libro? Mira, aquí dice que las magnolias las investigó Eduardo Calderón, Álvaro Cogollo, César Velázquez, Marcela Serna y Néstor García. Mucha de la bibliografía apunta a Siempre ellos, están entonces ellos. Vamos, un de ellos. sería localizarlos a ellos. Sería muy bueno poder encontrar la flor. Sí. Lo más difícil yo creo que sería la flor. Guatapé es uno de esos municipios que conforman el oriente antioqueño. Es el más pequeño en extensión de tierra y número de habitantes de la región. Es conocido por su paisaje, en el que se destaca la represa, en cuyo fondo descansan los restos de interminables y espectaculares bosques primarios que aún siguen vivos en el recuerdo de sus habitantes. Nuestra preocupación por los escasos bosques que permanecen han hecho que iniciemos una búsqueda por este árbol en particular. Así que emprendimos una aventura para investigar sobre las magnoliáceas, como se les llama a esta familia de árboles, y sobre el ecosistema de Guatapé. Llegamos donde don Álvaro Cogollo, uno de los científicos que más ha estudiado las magnoliáceas en Colombia. Don Álvaro, buenas. Buenas, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Don Álvaro, es que estamos haciendo una investigación sobre la Magnolia guatapensis y queremos saber por qué, si se llama guatapensis, es tan difícil de encontrar en el territorio de Guatapé. Bueno, se llama guatapensis porque quien la describió se la dedicó, le dio el honor a que llevara el nombre del municipio, Guatapé, y la colectaron o la encontraron por primera vez en Guatapé. Pero esta especie se distribuye, Magnolia guatapensis, desde la zona norte, acá en Yarumal, Valdivia, esa zona de Briceño, Valdivia, parte alta, hasta más allá, más al sur de Guatapé. Solo que parece que hacia el sur es más escasa. Pero ¿cómo está ese bosque entonces para hablar? Bueno, el bosque o los bosques, porque digamos que ya esa es una zona precisamente los bosques son muy fraccionados, muy intervenidos. Entonces, por eso esa es una de las razones que precisamente llevan a decir que estas especies están muy amenazadas por la destrucción de los hábitats naturales. Entonces, si destruyeron un área de bosque, pues es posible que se hayan ido varios individuos de la especie. Con seguridad, si vemos un fragmento de bosque muy conservado, al entrar a ese bosque es posible que la encontremos. Veo que tienen el interés de localizarlas en el bosque. Hay algunos elementos que pueden mirar aquí en estas colecciones que tenemos, con las cuales ustedes las pueden reconocer allá en el bosque, dentro del bosque. Por ejemplo, una forma, estos árboles de magnolia, estas especies, digamos que las hojas caen con frecuencia y son unas hojas muy duritas, o sea, como cartones, como pedacitos de cartones. Entonces es una forma de localizarla digamos, en el piso. De pronto también a veces es interesante saber reconocerlas en estado juvenil. Esa es una, como ver esa estípula terminal, ese es otro elemento como que eso es como les ayuda a identificarla dentro del bosque, ¿sí? Don Álvaro, de pronto, ¿qué otras personas nos podrían dar más información o más indicaciones acerca de esta especie? Bueno, hay varias personas que hemos trabajado en este grupo, entre ellos está Marcela Serna, que es una ingeniera forestal, ha trabajado mucho con esta especie, la ha buscado, la ha encontrado. También hay otro compañero, Mauricio Mazo,
que trabaja precisamente en una reserva allá al norte de Yarumal, es otra persona que ha ubicado varios individuos de Magnolia guatapensis en la región de Yarumal. Y también hay un biólogo de Cornare, David, un biólogo de Cornare, que también la ha encontrado acá en la zona, en la jurisdicción de Cornare. Y lo otro es que, ya que ustedes tienen este interés, vale la pena que multipliquen esa, digamos, esa inquietud entre la gente del pueblo, sobre todo entre los niños, en las escuelas, en los colegios, para que las personas, los habitantes de Guatapé, digamos, se sensibilicen un poco sobre qué significa este arbolito, que no solo es que lleva el nombre del pueblo, sino que también es una especie amenazada de extinción y que todos podemos hacer algo por su conservación, ¿no? O sea, todo lo que se pueda hacer a nivel de difusión es muy positivo sobre este tema de la conservación de estas especies. Escuchar al profesor Cogollo fue de gran ayuda. Entender lo que sucede con esta familia de plantas es importante para continuar nuestra búsqueda con mayores datos y precisión. Aquí pudimos conocer la magnolia, aunque fuera en una muestra de herbario. La tocamos, reconocimos sus hojas, entendimos el tamaño, lo resistente, la compleja estructura de los frutos, el color de las semillas al envejecer y los múltiples usos que las personas les dan. Algunas de las semillas de magnoliáceas se usan como molinillo para la chocolatera. Todo esto animó nuestra búsqueda. Ya queríamos saber más. Para conocer más sobre los bosques de Guatapé, quisimos escuchar a sus habitantes y los cambios que han tenido. Nos han contado sobre las especies de árboles y animales que se podían apreciar a escasos metros de la carretera. Especies fundamentales en la dispersión de semillas en el bosque, que garantizaban la reproducción de árboles tan valiosos como el guatapensis o el cauce, que cada vez se vuelven más un mito. Pero ¿cuál es la situación actual de nuestros bosques? ¿Qué ven hoy en día los campesinos en ellos? Estamos en la vereda del Rosario, ubicada al norte del municipio. Es una vereda muy rica en árboles, fauna, tiene muy buena agua, muy buenas quebradas, limpia. La vereda pues anteriormente era pues más rica en flora. En este momento pues estamos un poquito pues como recibiendo las consecuencias de pronto de la explotación de madera de una generación anterior. La fauna pues ya no se ven los mismos animales, ya los mismos pájaros. Las personas de esta vereda y de pronto las de Santa Rita, pues hay personas pues que están muy comprometidas con el cuidado de los bosques, el agua y todo, y hay otras personas pues que, digámoslo así, pues no les interesa pues tanto el tema de los bosques, los talan, los queman, no les interesa realmente el daño que le están haciendo al medio ambiente. En estos bosques hay chaquiro, hay un árbol que se llama gallinazo, nigüito, cargagua, nacedero, guacamayo. Bueno, una cantidad de árboles que pues sería difícil recordar todos los nombres, pero sí, en realidad hay nombres de árboles que no sé. Es lastimoso ver que un bosque lo talen por completo porque se van los pajaritos. En un tiempo anterior acá había guagua, habían gurres, los que llamamos gurres por acá, osos hormigueros, eso ya no se ve. Salimos de la vereda del Rosario con un sentimiento agridulce. Escuchar a estos dos campesinos, conocedores de la inmensa riqueza que hemos perdido, nos da nostalgia. Es una alerta, un llamado para que conservemos y protejamos los frágiles bosques que tenemos, pero también es un incentivo que Miguel y yo tenemos para seguir buscando la Magnolia guatapensis. Para comprender más acerca de la protección de nuestro entorno, seguimos la recomendación del profe Cogollo y fuimos en búsqueda de David Echeverry, botánico de Cornare,
Su experiencia en campo y su conocimiento sobre los bosques de Guatapé nos servirían para hallarla. Hola muchachos, vinieron a ver las magnolias. Sí, David, estamos mirando las magnolias y buscando la magnolia guatapensis. En esa búsqueda queremos indagar o queremos preguntarte acerca de si conoces el estado, sabes el estado actual de nuestros bosques allá en Guatapé. Pues mira, el bosque de Guatapé está incluido dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado Peñol Guatapé. Y sobre el bosque remanente que hay en Guatapé, pues nosotros tenemos establecidas ya una serie de restricciones ambientales como para vincular la protección de ese bosque. ¿Qué tan importantes son las comunidades a la hora de coordinar y trabajar en los municipios? Bueno, pues lo principal es, digamos, que buscar escenarios en los cuales ellos se sientan incluidos en las decisiones que estamos tomando dentro del territorio y también, digamos, que mostrándole todo lo que tiene que ver con los resultados de los inventarios que venimos haciendo de estos bosques. Entonces, digamos que el paso siguiente es mostrarles a ellos que de pronto esas especies de animales y de vegetación que para ellos de pronto se les hace común, pueden ser especies que también son nuevas o que pueden tener algunos usos o beneficios, digamos, para a futuro. Bueno, muchachos, y recuerden que no solo es deber del campesino la conservación, nosotros también hacemos parte pues del entorno, de las comunidades que estamos asentadas en un territorio, y los invito también a que continúen visualizando estas especies que son tan importantes y a reconocerlas con toda la comunidad. Bueno, muchas gracias, chao. Que estés muy bien. Hasta luego. Saber que a las entidades estatales les interesa la conservación del territorio nos abría las puertas y nos animaba para continuar con la búsqueda que iniciamos en Guatapé. Ahora la tarea es involucrar a los habitantes del municipio para generar conciencia, apropiación y conservación de nuestros bosques. Buscar a Marcela Serna fue otra de las recomendaciones que don Álvaro nos dio. Ella es coautora de los libros que Miguel y yo habíamos leído, en el que nos alertaba sobre la importancia de la conservación de las magnolias. ¿Cómo estás? Bien, hola Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien. Bien, es que estamos investigando el tema de las magnolias, sobre todo la magnolia guatapensis. Sí. Marce, ¿y cuál es la importancia que tienen pues como todas las magnolias y también en especial pues la guatapensis? Uno de los más importantes, evolutivo, desde el punto de vista evolutivo son muy importantes, porque fueron de las primeras plantas que aparecieron con flores, como los lotos, los nenúfares. Aquí en Colombia, digamos que la importancia es muy sectorizada, ha sido más como por aserradores que conocen la calidad de la madera. ¿Cuál es la importancia de las magnolias y en especial la guatapensis? Bueno, es muy importante porque ya ahora son prioridad a nivel nacional, ¿cierto?, de conservación. Para mí, en este momento, la importancia es, o la prioridad es conservar. ¿Cuáles son las condiciones que tiene la magnolia dentro del bosque? O sea, ¿el cambio climático la puede afectar para que la lleve de pronto a su extinción? Bueno, ya sabemos que la tala es el principal factor, pero otro factor es el de las fincas de recreo. No nos parece que un bosque sea como buena idea, entonces tratamos de eliminarlo. Entonces eso hace parte pues como de la escasez. Pero sin duda hay otros factores y es súper interesante porque parece que los polinizadores son tal vez muy especializados. ¿Qué pasa si se pierden las magnolias y en este caso la guatapensis? Bueno, estamos perdiendo diversidad. Mira que si Colombia tiene 37 especies de magnolia, entonces ya vamos a tener 36. Entonces, bueno, bajan índices de diversidad. Se puede perder información evolutiva, obviamente. Cada especie tiene una información genética y una información evolutiva diferente. Entonces, esa información se perdería si esa especie dejara de existir. ¿Cuál entonces es la importancia para la ciencia, para los científicos de estos árboles o estas especies nativas? Hay una cosa muy interesante de las magnolias y por eso es que están altamente amenazadas en Colombia, porque ellas son muy endémicas. ¿Qué quiere decir endémico? Que está en un lugar y no en otro.
Son unas distribuciones muy restringidas y no sabemos por qué. Marce, ¿por qué es tan difícil encontrar la flor de la Magnolia guatapensis? Es que tampoco pueden ustedes pretender que el árbol tenga flores todo el año. No, o sea, en teoría tiene flores todo el año, pero obviamente hay como unos picos de floración. ¿Qué hay que hacer? Yo les recomiendo, se van para Yarumal, hablan con Mauricio Mazo, que él se sube al árbol porque es la única manera de ver la flor, porque son árboles de 35 metros, entonces él se sube en la época para que no lo hagan perder la subida, porque es muy difícil, como les dije, árboles de 35 metros, es muy difícil de observar. Colombia es un país privilegiado. Contamos con una riqueza en fauna y en flora que nos hace ocupar los primeros lugares en biodiversidad. Pero las cifras de cantidad de especies en riesgo y amenaza de extinción son altos. Tenemos la tarea urgente de recuperar 12 de las 36 especies que están en estado crítico, entre ellas la Magnolia guatapensis. Con los datos que Marcela nos dio y la experiencia en el herbario con don Álvaro, emprendimos la labor de buscarla en Guatapé. Habíamos recorrido los bosques de Guatapé infructuosamente. Sabíamos que si la queríamos tocar, era necesario un viaje a Yarumal, al norte del departamento de Antioquia, a la Reserva Natural Salvamontes, para escuchar y aprender de la experiencia de Mauricio Mazo. Mauro, ¿cómo estás, hermano? ¿Bien o qué? ¿Cómo van? Entonces, ¿qué, Mauro? Venimos por aquí, hermano, buscando el Magnolia guatapensis. Lo que pasa es que lo hemos buscado mucho en Guatapé. Unas coordenadas que tenemos, unas referencias, no lo hemos podido encontrar ni en el monasterio. Bueno, bienvenidos acá a Yarumal. Acá en esta zona del Alto de Ventanas hemos encontrado varios individuos adultos de Magnolia guatapensis. Vamos a aquel lugar donde logramos ver el bosque donde están estos árboles y les muestro en qué lugar están ubicados. Marcela y don Álvaro nos habían contado por qué este bosque era tan importante para la alma negra de Guatapé, como también es llamada la Magnolia. Después de conversaciones, expediciones y caminatas, llegó el día de conocer la Magnolia guatapensis. Bueno, mira, este es el bosque donde están los árboles de Magnolia guatapensis. Donde vamos a visitar ahorita es este lugar de acá, esta primer montañita que se ve. Ahí se pueden ver algunos individuos, míralos, eso cerca donde se ve el árbol de ramas como blancas. Por este fragmento de bosque de aquí es uno de los más conservados que quedan acá en la zona y en los que hay Magnolia guatapensis. Prácticamente donde hay Magnolia guatapensis es esta zona de bosque que se ve aquí al frente. Y ahí se han registrado al menos unos 20 a 25 individuos. Pero, ¿y cómo sería la Magnolia? La literatura hablaba en términos científicos de su tallo, de su altura y en aspectos generales de una descripción poco romántica. Nos sentíamos como en unas citas ciegas con la Magnolia, con la expectativa de cosas buenas, con certezas de su hermosura y anhelada altura, color y forma. Muchachos, llegamos. Este es el Magnolia guatapensis. Por fin lo conocemos. Súper grande. Uno de los pocos árboles que existe de esta especie en el mundo. Tal vez sean 25 árboles en todo el mundo que se conocen hasta ahora. O sea, esto es una rareza. Somos afortunados, sí. Súper alto, tiene que como unos 15, 20 metros. Este árbol tiene más o menos 20, 22 metros de altura. Dijiste que somos afortunados por tenerlo, por poderlo ver. ¿Qué significa para No, vos? este árbol, esta especie, Magnolia guatapensis, para mí significa muchísimo. Al igual que lo significan especies como la alma negra de Ventanas o el alma negra de Yarumal, especies que se conocen menos de 50 individuos. Estas especies así tan escasas son las que estimulan a personas como nosotros a hacer esfuerzos por la conservación de estas y a la vez también de todo el hábitat, ¿cierto? Porque no solamente necesitamos hacer esfuerzos para conservar esta u otra especie amenazada, sino para conservar el bosque
que conforma el hábitat de todas estas especies y que a la vez contiene muchas otras especies que también están amenazadas y que en muchos casos tal vez ni se hayan descrito, que no se conozcan para la ciencia. Este árbol está, por ejemplo, aquí en este bosque rodeado de qué otras especies. Acá en esta zona hay muchas especies que son microendémicas de este sitio del Alto de Ventanas. Por ejemplo, el alma negra de Ventanas, Magnolia polypsophila, la magnolia de Yarumal, Magnolia yarumalensis, también es otra especie que está categorizada en peligro de extinción. El grupo de las orquídeas también es muy importante. Hay al menos 23 especies de orquídeas que son endémicas de acá del Alto de Ventanas, que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Y así hay muchas otras especies también de plantas que conforman pues esta asociación biológica tan original, tan especial y que posee tanto endemismo. Mauro, nosotros quisiéramos sembrar un arbolito en Guatapé. ¿Hay forma de pronto de conseguir uno? ¿Cómo hacemos? Claro que sí. De hecho, la Corporación Salvamontes tenemos un programa que se llama Salvando Magnolios. Con este programa nosotros queremos propagar las semillas de este árbol, buscar semillas en los árboles, propagarlas en un vivero y de esta manera disponer de muchos arbolitos para poder disponer de material vegetal para reintroducir en estos bosques y también ayudar a reproducir esta especie en Guatapé, a que se repueble Guatapé con Magnolia guatapensis como el árbol insignia que es. Estar en este bosque nos hizo unas pequeñas descargas al corazón para reavivar todo ese deseo por conocer a un árbol que nos robaba el sueño mientras pensábamos en dónde más buscarlo y cómo lograr que en Guatapé fuera posible verlo en todo su esplendor. En esta búsqueda cada paso fue fundamental. Ir a la Reserva Salvamontes y conocer a Mauricio Mazo, un guardián de especies como las magnolias que vive y siente el bosque del Alto de Ventanas. Además, lidera un proyecto, Salvando Magnolios, uno de esos personajes que da gusto conocer. Mira, acá hay un fruto que se cayó. Es que en este tiempo hay semillas de este árbol. Claro que este fruto está atacado pues como por los insectos. Este es el árbol. ¿Esto es semilla también? Estas son nuevas semillas, sí, en este tiempo hay semillitas, pero muchas de estas semillas se las consumen unos animalitos, unos gusanos que parasitan los frutos, pero logran salvarse algunas y por eso es importante subir hasta lo alto del árbol para recolectar los frutos antes de que sean atacados por estos insectos. Y cuando el fruto se madura, bota los carpelos. Los carpelos son estas cascaritas y entonces dejan las semillas pegadas así como esta, ahí del fruto hasta que llegan los dispersores, que pueden ser pues murciélagos o algunas aves que los tragan enteros, asimilan la pulpa que recubre la semilla y luego expulsan la semilla. La pues, pulpa con sería sus heces. como esa cosita rojita. Esa cosita rojita, eso se llama un arilo. Y este arilo es el que es atractivo pues para los animales que hacen la dispersión de las semillas. La cáscara es muy blandita y tiene un olor como muy característico, como eucalipto. Sí, él tiene un aroma ahí como algo mentolado, sí, es una de las características de estos frutos de los magnolios y además este arilo, esta cascarita que recubre la semilla también es un poco picante. Si la probas, ¿sí? Es como un poquito picante. Ay. Y vimos la Magnolia guatapensis. La sentimos y hasta la probamos. Entendimos la complejidad del bosque en el que habita, rodeada de especies tan importantes para el perfecto funcionamiento del bosque como las zarigüeyas, aves, pumas, armadillos, artrópodos, perezosos y hasta monos. Tal como nos dijo Marcela, solo Mauricio Mazo podría mostrarnos la flor de la Magnolia guatapensis. Subió a lo alto del alma negra y grabó la flor para nosotros.
Ahora sabemos por qué tenemos la dificultad de encontrarla en Guatapé. El bosque cambió y tal vez para siempre. Solo queda continuar la búsqueda. Sabemos que después de este aprendizaje que construimos con personas interesadas en la protección de los bosques y la Magnolia guatapensis, solo nos queda continuar la búsqueda en nuestro territorio para tratar de hallarla y recuperar su hábitat. La comunidad será fundamental en este proceso para que los bosques no sigan perdiendo a la Magnolia guatapensis y otras especies de flora y fauna fundamentales en el equilibrio natural. Por ahora, celebramos y disfrutamos de este ejemplar de Magnolia guatapensis sembrado en el parque, como compromiso de la exploración de nuestros bosques y la protección de hábitats para la conservación de especies tan importantes como el alma negra de Guatapé.